Cuando los fans de Red Hot Chili Peppers y de John Frusciante en su versión solista nos enteramos de que va a salir un disco nuevo de este artista, enseguida nos ponemos a pensar en estos discos y qué bueno sería escucharlo nuevamente a John Frusciante tocando la guitarra fuera de Red Hot Chili Peppers, ¿no? Algunos discos icónicos y de los favoritos de la mayoría. Pero también luego nos acordamos que hace mucho que él empezó a hacer música electrónica y tiene unos discos fantásticos en el género. Este es el último que había sacado hasta el momento. Hasta el día de hoy, o hasta estos días, donde sacó su nuevo disco, 1 y 2. 1 está en formato vinilo, tiene menos canciones que 2, que es un disco doble en formato de CD. Y lo que voy a hacer en el video de hoy es contestar si este disco es una basura, como muchos están diciendo en redes sociales. Quédate y descubrilo. Te voy a dar mi opinión del nuevo trabajo de John Frusciante. Uno y 2, lo nuevo de John Frusciante. Quiero separar este video en 3 momentos, o en 3 partes quizás. Primero hablar un poco del arte y del artista en general. Después dar mi opinión real de lo que sentí y siento cuando escucho este disco. Y después voy a leer algunos comentarios, porque hace unas semanas justamente que salió este disco, le pedí a la gente que comente con sus impresiones, sus primeras impresiones o qué les pareció este disco. Pero primero me quiero remontar al arte y al artista en general, y siento que además vivimos en una época donde es muy fácil decir esto es una porquería, esto es una basura, esto es una mierda. Creo que si nos remontamos al arte de finales de 1800 o principios de 1900 y lo quiero comparar con los pintores y con esos pintores que hoy en día quizás son los pintores más famosos de la historia en diferentes, obviamente, géneros como el expresionismo, el surrealismo, el arte abstracto, etc. Y me gusta meterme en el arte abstracto porque creo que tiene mucho que ver sobre todo con este disco del cual voy a hablar en un ratito. Vamos a poner ejemplos como de Jackson Pollock, por ejemplo, que era ese pintor que pintaba, ¿no?, tirando diferentes pinturas, diferentes colores sobre texturas, y que daba una pintura que, si uno se pone realmente en ser objetivo, creo que es imposible analizarlo. Creo que tiene que ver más con la expresión, lo que uno siente cuando ve una obra de arte. Van Gogh, hoy uno va a decir, claro, me encantan las pinturas de Van Gogh, o quizás no, pero recuerden que Van Gogh murió o se suicidó muy joven en la pobreza total porque el mundo quizás no entendía su arte. Y terminó muriendo o suicidándose siendo pobre. ¿Por qué quiero hacer esta comparación? Porque siento que también con los músicos, y en el caso puntual de John Frusciante, hay una cuestión de que el mundo, o por lo menos los fanáticos, como dije al principio de este video, de los Peppers, porque de ahí conocimos todos a John Frusciante, o los que se volvieron fanáticos también de su música solista, sobre todo de sus álbumes que tienen que ver con un trío musical o con él solito programando las baterías y tocando la guitarra. Hay esta cosa de estar esperando, obviamente, su próximo trabajo, pero también para criticarlo. Y no estoy hablando de que la crítica sea algo mala. Me parece que las críticas fundamentadas, o por lo menos con una opinión, están bien y está buenísimo que sucedan. Pero a veces siento también que la gente no analiza el contexto general de un artista, y en este caso sí nos vamos a centrar 100% en John Frusciante. Creo que uno está esperando algo que le gustó que hizo en algún momento, o que continúe algo o cierta cadencia de discos que tuvo Frusciante, sobre todo a principios de los años 2000, donde sacó muchos discos, se podría decir con guitarra, ¿no? Para no meternos en cada uno, no es la idea, sino que quiero llegar al punto de hablar un poquito más de su nuevo trabajo, 1 y 2, que salieron en vinilo y en CD. ¿Por qué hago esta introducción? Porque siento que Frusciante es un artista que merece ser comprendido de otra manera diferente a un guitarrista, por decirlo normal, o a un guitarrista que hizo una carrera dentro del rock, o del pop, o del heavy metal, o del jazz, o del funk. Siento que Frusciante nunca se encasilló. El tema es que lo conocimos haciendo rock, haciendo funk rock para los Red Hot Chili Peppers, y cuando empezamos a descubrir su trabajo solista, todavía sin meterse en la música electrónica, nos dimos cuenta que era un artista que quería expresar lo que sentía en ese momento de su vida, y así lo fue haciendo. Y encontró en la música electrónica en un momento también otro escape del rock,
que justamente fue lo que de alguna manera lo ayudó a salir de ciertas cuestiones, no solamente personales y con el tema de adicciones, sino que lo ayudó a salir de la maquinaria de, en este caso, de los Red Hot Chili Peppers, para poder concentrarse en otro tipo de arte dentro de la música, pero en otros tipos de géneros que le permitieron explorar algo que evidentemente en una banda de rock o en una guitarra no lo estaba encontrando. Y ahí es donde se mete con la música electrónica. Hablamos de varios discos de John Frusciante que a mí en particular me gustan bastante. Creo que algunos, al igual que sus discos con guitarra, algunos son mejores que otros para mi gusto personal y el gusto de ustedes. Pero siento que llegó el momento de hablar ahora de este disco que está completamente volcado hacia el sonido ambient y noise, que de entrada sabemos que no es fácil y no es para cualquier oyente. Definitivamente es algo que es muy experimental, de hecho es lo más experimental dentro de la música electrónica para mí que Frusciante se animó a hacer. Y ahora voy a leer algunas cositas que él dijo en una entrevista para tratar de comprenderlo mejor. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque siento que mucha gente a la primera escucha dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es esa basura? ¿Qué es esa porquería? Así suena el módem de mi computadora. Y si bien puede haber algo de eso, no está mal. Porque la búsqueda de Frusciante fue por otro lado definitivamente y tiene que ver con esta experimentación de estos sonidos que se le llaman drone, música drone, que tiene que ver con una nota sonando todo el tiempo durante un tiempo aletargado, un tiempo largo, donde simplemente él juega con algunas texturas por encima de eso y por eso cuando uno escucha esto simplemente va a sentir que está escuchando ruido o ruido blanco o algo que no va para ningún lado, que no tiene matices musicales. Sí, es real, pero es real que algunos tracks sí tienen algunos matices, algunos juegan con algunas notas musicales en algunos tracks muy puntuales y el resto puede sonar plano, pero creo que también es una búsqueda del artista y ahora por eso quiero leer algunas cosas que dijo en una entrevista para entender por qué se fue por ese lado. Si uno pone el disco, entiendo el que me dice esto no me gusta. Y está perfecto. A mí hay otros discos de Frusciante que no me gustan tanto como otros que son para mí superiores. Como cualquier banda, como cualquier disco musical, como cualquier género, siempre uno va a tener los gustos y las tendencias que a uno le sientan bien y otras que no tanto. Pero siento que se lo juzgó muy rápido a este disco. Y al final voy a decir lo que yo opino puntualmente. En este video quería primero hacer toda esta introducción y hablar del por qué siento que a los artistas hay que dejarlos crear. A los artistas hay que dejarlos ser y después te puede gustar o no su obra final. En este caso entiendo que mucha gente me puso y ahora después voy a leer algunos comentarios lo que les pareció este disco. Cuando otros también creo que se tomaron el tiempo de volver a escucharlo y me dijeron, wow, lo escuché por segunda vez y me sirvió para meditar, me sirvió para trabajar, me sirvió para estudiar y creo que ahí está la magia del arte. Que a cada uno, la música en este caso, le puede llegar de otra manera. Y de vuelta repito, puede no gustarte esto. Puedes decir, esto no me gusta para nada. Pero creo que si entendemos al artista completo y el momento en el que él quiere hacer este tipo de música, por más que algunos me van a decir, eso no es música. No, sí es música, pero bueno, puede ser que no te entra, que no te llega y que te parezca algo que no está a la altura de lo que en algún momento John Frusciante les ofreció como músico. Y esto no significa que quizás Frusciante como solista nunca más vuelva a lo que hizo antes. O quizás sí, quizás encontró en este lugar musical algo que le hace bien a él. Porque después está la otra parte. Alguien me decía, parece que quiere hacer esto a propósito para que nadie compre un disco. Yo no creo que John Frusciante hoy esté pensando en cuántos discos va a vender de esto o de cualquiera de sus obras, ni siquiera con los Chili Peppers. Creo que es un artista que está mucho más allá de eso. Y a la larga creo que el vender o no vender ya no pasa por ahí. Y vuelvo al ejemplo, ¿por qué hablé de Van Gogh en su momento? Van Gogh no le vendía un cuadro a nadie, por eso murió y se suicidó en una pobreza devastadora. Y hoy los cuadros de Van Gogh quizás son de los más caros que un millonario pueda adquirir. Quién sabe, quizás con Frusciante pasa lo mismo y de hecho si nos enfocamos en sus vinilos son muy difíciles de conseguir, sus primeras ediciones salen carísimas hoy en el mercado, pero eso tiene que ver con otra cosa. Les voy a leer algo de lo que dijo Frusciante para tratar también de que entender y explicar desde sus palabras lo que hizo con este proyecto.
Voy a dejar obviamente en la descripción si quieren leer la nota completa. Acá la tengo un poquito traducida al español. Y son varios momentos que quiero compartir con ustedes. Frusciante dice lo siguiente: la música como una escultura solitaria en el espacio sonoro fue el principal pensamiento motivador. Estaba mirando fotos de esculturas y tratando de hacer música que transmitiera simultáneamente movimiento y quietud. Movimiento y quietud. Me abstuve de cambios musicales repentinos, evitando especialmente secuencias de notas y ritmos. Ahí se entiende un poquito por dónde está yendo. No tiene ganas en este disco y en esta producción de experimentar con diferentes notas, sino que qué le pasa a él cuando produce este disco con una sola nota. Y dice esto: de hecho, esta música se hizo a partir de secuencias que nunca superan una sola nota. Muchas de estas piezas se hicieron en un solo patrón. El movimiento que transmite un buen escultor cuando la forma de su medio se encuentra con los ojos del espectador que camina alrededor de la pieza o el sol cambia de posición son los tipos de movimiento que los parches de sintetizador debían comunicar. De ahí estoy empezando a entender también por dónde viene esta búsqueda musical de John Frusciante. Dice lo siguiente, y esto creo que es muy importante: he estado escuchando música como esta desde que tenía 13 años. Estamos hablando de 6 o 5 años antes de que entre a los Red Hot Chili Peppers. Pero sentí que hacerla estaba fuera de mi alcance debido a la cantidad de moderación que imaginé que requería. Este tipo con 13 años ya estaba intentando o pensando en algo así, lo cual me parece increíble. Para que a esa edad, siendo un guitarrista o un músico, empieces a pensar en este tipo de cosas. Una vez me encontré haciendo esta música, no se sintió como una cuestión de moderación en absoluto. Quería construir cierto tipo de edificio y escuchar ciertos tipos de movimientos, y sabía cuando estaba completo. No había lugar para secuencias de notas y ritmos en mis planes. Esto explica mucho por qué esta necesidad y esta búsqueda, pero esto que voy a leerles ahora, para mí es fundamental para entender. Dice: tampoco puedo exagerar el papel que desempeñó estar en mi banda. Está hablando de los Red Hot Chili Peppers. Anteriormente pasé 12 años programando e ingeniando mi propia música. Ya está hablando de su etapa de música electrónica. Y luego pasé 1 año y medio haciendo música donde mi papel era básicamente escribir canciones y tocar la guitarra. Está hablando de su regreso a Red Hot Chili Peppers, que se dedicó muchísimo en esta nueva etapa a escribir canciones con la banda desde la guitarra. Cuando se completó la fase de grabación de la banda, necesitaba volver a mi idioma adoptado, a lo que él había empezado a hacer con este proyecto de música electrónica. Ya había hecho suficiente con acordes, ritmos, notas, secciones definidas, transiciones agudas, etc. Lo que necesitaba era crear música desde cero con nada más que sonido. Y que esa música reflejara el ser en lugar del hacer. Fue una forma terapéutica de reequilibrarme antes y durante el proceso de mezcla de mi banda. El tipo es un artista que necesita constantemente crear arte, y evidentemente encontró en los Red Hot Chili Peppers el otro momento, el que quizás también como solista lo perdió con la guitarra o no lo quiere porque necesita hacer una búsqueda artística desde otro lugar. Para cerrar dice: esta música busca simplemente existir y no intenta manipular o atrapar al oyente de ninguna manera. Lo cual me parece genial, y es lo que hablaba recién. Él no está buscando vender un disco o que el mundo escuche su música. Él hizo algo para que exista y que cada uno lo tome como quiere. Creo que funciona bien si uno escucha fuerte y se enfoca. Yo no sé si es para escucharlo fuerte porque puede romper mucho, pero yo particularmente recomiendo usar audífonos para escuchar esto. Pero también funciona bien a volúmenes bajos y de fondo. Puede competir con el silencio en los propios términos del silencio. Y también puede eliminar felizmente el silencio. Quería leer esto porque creo que funciona, por lo menos para explicar mejor que en mis palabras, que además yo no soy un entendedor total del ambient y del noise. No son géneros en los que yo me enfoque o escuche, aunque escuché algunas cosas de Aphex Twin y algunos otros artistas que van por ese lado. Pero creo que este disco no es una basura. Ningún disco es una basura. Bueno, no voy a hablar de reggaetón hoy. Creo que es un intento, porque tampoco lo siento como que él llegó
al full o al 100 en esta búsqueda, pero creo que es un intento muy interesante de un artista que entendió que la música no es solo tocar una guitarra, y me parece genial, ¿no? Que no es solo electrónica con sonidos, sino que también hay una búsqueda mucho más interna, me parece, de él, desde un lado más de meditación, de encontrar algo diferente y de, ¿por qué no?, experimentar. Para eso es un artista, y los artistas viven, algunos experimentando más que otros, pero Frusciante es un tipo que evidentemente necesita también enfocarse en otras cosas para también no volver a quemarse la cabeza estando en una banda. Y creo que desde ahí está buenísimo. Y esta última sección la quiero aprovechar para leer un par de comentarios que me dejaron, por eso se los pedí, para opinar sobre eso también. Y obviamente al final del video me encantaría que me vuelvan a dejar comentarios si volvieran a escuchar este disco y si este video puntualmente. No pretendo que los ayude ni a obligarlos, ni a decir que esto les encantó. Para nada. Creo que cada uno necesita experimentar y entender el por qué algo le gusta, no le gusta, lo entiende o no lo entiende. Y creo que está bien no entender un disco, ya sea de ambient noise o de rock and roll o del género que sea. Voy a agarrar algunos de los comentarios, no al azar porque creo que hay unos que están interesantes. Dice por acá, Roy Ibarra dice, sabemos que en su proyecto solista, o en sus proyectos solistas, digamos, dice, John suele experimentar o simplemente usarlo como escape, una manera de expresar sus complejas emociones fuera de lo que normalmente hace con los Red Hot Chili Peppers. Perdón. No es un disco convencional y para la mayoría, pero si conoces al artista, lo entiendes y eres su fan, debes darle una oportunidad. Estoy de acuerdo y no, porque no tenés por qué entenderlo, pero sí tenés que respetarlo, ¿no? Y no porque uno sea fan de algo o de una banda, de un artista, todo tiene que estar bien. Podés tener el pensamiento diferente. A mí hay canciones de los Red Hot Chili Peppers, ustedes lo saben bien, que no me gustan, que no me parecen para nada ni siquiera interesantes. Y hay que decirlo, no todo lo que hace tu artista favorito tiene por qué gustarte o estar perfecto. Dicen por acá, amo toda la discografía de John solista, pero realmente en este no lo banco. No pude terminar ni una de las canciones, realmente no encuentro melodía alguno y eso que le puse onda. Es que no hay melodía, si lo dice él, no buscó una melodía, hay otra búsqueda. Y está perfecto que si no aguantaste lo saques, tampoco hay que esforzarse a que el arte te guste, por más que sea tu artista favorito o quien sea, ¿no? Entonces, digo, lo que a mí me parece es que no hay que faltar al respeto y sobre todo a un artista que está haciendo una búsqueda artística justamente, ¿no? Alguien me dice, si lo querés comprar perfecto, me da a chapear con el nombre, hacer cualquier cosa, total soy tal y van a comprarlo igual. Creo que no, y en mi caso, y voy a hablar de mi caso particular, compro su música porque me interesa muchísimo escuchar lo que hace y me interesa además coleccionarla porque además que soy coleccionista, me interesa mucho tener el arte de John Frusciante. Me puede gustar o no, me puede gustar menos o más, pero no es solamente una cuestión de, como es John Frusciante, lo voy a comprar. No, me interesa muchísimo su trabajo. El disco en sí está hecho para ser escuchado desde una perspectiva diferente a la convencional. Este tipo ambient noise de fondo, que como bien dijiste Rana, lo dije en un video ahí, compite con el silencio y es un colchón artístico desde esa perspectiva de desconexión y un simbolismo tanto con lo personal de John y lo que viene haciendo en Red Hot Chili Peppers, lo que él siempre dijo, una expresión interna, un escape. Creo que los artistas necesitamos también escapar haciendo arte o haciendo otro tipo de cosas. Dice, si lo tengo que materializar en una acción de John sería en la meditación. No esperaba algo de este estilo, yo pensé que iban a ser canciones, esperaba un Will to Dead o Shadows Collide with People, pero John salió con estos sonidos raros que la verdad no todos los tracks me llamaron la atención. Sin embargo, hay un par de tracks con sonidos que incluso hasta te podrían ayudar a meditar y está increíble. Claramente, una de las cosas que cometemos a veces el error algunos fans es esperar que tu banda o tu artista favorita vuelvan a hacer lo que fueron hace 20, 30, 10 o inclusive 5 años atrás. Creo que ese es un gran error en general. Para ir definiendo y cerrando mi concepto de este disco, creo que también me puse a pensar, yo soy muy fan de las bandas sonoras de películas y realmente hay muchas bandas sonoras que están muy similares a este tipo de sonidos, a acompañar un momento, a crear una tensión en una película. Y siento que hay tracks de acá que fácilmente podrían funcionar en cualquier película donde lo que se pueda o querer o lo que se quiera generar es tensión o meditación o descanso. Entonces siento que es lo más cercano que escuché de John Frusciante a una banda sonora de ese estilo, ¿no? No estoy hablando de bandas sonoras de John Williams o de Hans Zimmer, sino de esas bandas que van por otro lado. Inclusive el mismo Cliff Martínez, si escuchan sus bandas sonoras, van a sentir por momentos que
quizás no hay, no en todo, ¿no? No hay melodías, pero sí hay constantes sonidos que te transmiten un montón de sensaciones. Para cerrar, no es un disco que yo me pondría para escuchar música per se, sino que es un disco que siempre lo voy a tener ahí en el momento cuando necesite quizás relajarme o quizás poner algo que no me saque quizás tanto de lo que estoy haciendo y que me acompañe en un viaje, ¿no? Pero no estoy hablando de un viaje de avión, sino otro tipo de viajes. Uno en vinilo que tiene un par de canciones, creo que son 3 canciones menos que el CD, que es 2, y se sabe o se dijo que no están en vinilo esas canciones porque no se podrían reproducir de la misma manera en formato digital que en este formato análogo. Pero bueno, creo que es un complemento interesante. El arte me gusta mucho, de hecho, hasta me hace acordar un poco al estilo de Arrival, la película, con estos tipos de dibujos y expresiones de los alienígenas para comunicarse. Algo de eso hay, y cuando me pongo a pensar en eso, en un soundtrack de banda sonora, una banda sonora de película, en el estilo y en lo que buscó Frusciante acá, tranquilamente esto podría haber sido también la banda sonora de Arrival. Espero que les haya servido este video, no solo para que escuchen mi opinión y quizás no busco ni pretendo con esto es que vayan y escuchen y que les encante esto, pero sí que respeten o que aprendamos también a respetar que hay ciertos momentos donde los artistas no tienen por qué satisfacer nuestras necesidades, sino las de ellos mismos. El artista o los músicos hacemos música primero para nosotros, y si a los demás les gustan, qué bueno. Qué interesante, pero siento que era necesario hablar de esto porque leí muchas cosas muy horribles del disco, leí mucha gente minimizándolo de una manera impresionante y no tienen en cuenta el artista y lo que hay alrededor de una obra de arte, en este caso un disco. Está perfecto que no te guste, está perfecto que lo odies, que lo ames, que te encante, todas las sensaciones que te provocan la música, y esto sí es música, aunque no sea a lo que más estamos acostumbrados. Todas las sensaciones son importantes, la que te pueda generar, y definitivamente este disco te genera un montón de sensaciones, pero creo que lo más importante es respetar siempre el trabajo del artista y tratar de entender el contexto en el que el artista realiza sus obras de arte, valga la redundancia. Yo soy Rana Funk. Este es mi canal. Si todavía no están suscritos y llegaron de casualidad y llegaron y se aguantaron este final del video como se tienen que aguantar cuando escuchan este disco, nada, les agradezco si se suscriben, si me dejan un like, pero sobre todo lo que más les voy a agradecer es que compartan sus comentarios, que vuelvan a escucharlo a ver si les provoca otra cosa, o lo que quieran acá en los comentarios, y ojalá puedan copiar la URL y compartirla en sus redes sociales para que más gente llegue al canal, más gente disfrute de estos videos o me odie un poquito más y creemos una comunidad cada vez más grande. Les mando un abrazo grande, muchas gracias por ver mis videos y nos encontramos en el próximo.